Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Vamos a continuar estudiando el libro de Génesis, la vida de Abraham, y vamos por el capítulo 15 y te invito a que me acompañes en la lectura de lo que vamos a estudiar en esta oportunidad, que es a partir del verso 7 hacia el final del capítulo, que dice, Génesis capítulo 15, verso 7, y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y él respondió, por supuesto Abraham, Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que a tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido, se veía un horno humeando, y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Luego de terminar la lectura, es muy probable que cuando uno se expone a textos como este, por ejemplo, si tú estás leyendo la Biblia de pasta a pasta y pasas por un texto como este, es de esos textos que nos dejan pensando, y aquí, ¿qué principios hay? ¿Qué puedo aprender y cómo podría aplicarlos a mi vida cotidiana, a la vida real, diríamos algunos? Y de lo que vamos a estar aprendiendo a través de un texto que parece muy difícil de extraer alguna enseñanza, vamos a ver que es muy poderoso, sobre todo cuando el capítulo inició atendiendo algunos temores de Abraham. Y te acuerdas que Dios ya trató las inseguridades de Abraham que tienen que ver con su hijo. Han pasado 14 años, ¿te acuerdas? Y esas demoras inquietaron el corazón de Abraham, y básicamente lo que le dice a manera de pregunta es, Señor, ¿qué me darás si no me has dado? ¿Cómo así que tú vas a hacer esto? Ahora soy 14 años más viejo y ahora veo menos probable que tú puedas cumplirme aquello que me has prometido. Y es un desafío a la fe y también un desafío a una vida que realmente, a un corazón que puede sentirse seguro de aquel Dios que está haciendo las promesas. Y por eso pensamos, y lo que acabamos de leer también, habla de los más grandes temores que vienen en las noches más oscuras. Lo que acabamos de leer es una noche en particular muy especial en la vida de Abraham, que sacó una lección, aprendió algo tan valioso y tan poderoso de parte de Dios, donde cuando tenía un gran temor en medio de una gran oscuridad, pudo percibir y darse cuenta de la presencia de un gran Dios, que es más grande que sus temores y más grande que sus inseguridades. Y también estamos conscientes que, al igual que Abraham, así como cuando nosotros vencemos por medio de algo que Dios nos habla, un temor, sabemos que luego de que le hemos creído a Dios acerca de ese temor y lo hemos vencido, vendrán otros. Vendrán días difíciles, vendrán inquietudes, especialmente esas que llegan en la noche. Luego de una jornada difícil, como vamos a aprender también de Abraham ahuyentando las aves, y hay un simbolismo ahí tremendo también. Paciencia, ¿verdad? Ya vamos a llegar allá. Pero podemos asegurar que hay noches de ese tipo, que esa noche de Abraham se parecen mucho a las noches tuyas y mías, en las que estamos mayormente inquietos por el futuro,
porque no vemos un horizonte claro, no vemos que realmente esté encaminado a aquello que Dios ha prometido y empezamos a dudar de su cuidado, empezamos a dudar de su provisión, empezamos incluso a dudar de su palabra. Y lo que hace Abraham, fíjate, al tratar un temor más, ya lo del hijo está resuelto, él le creyó a Dios según los primeros 6 versos de este mismo capítulo, y si le cree acerca del hijo, entonces cree acerca de la descendencia, y creo que ha llegado a la conclusión que es un tema de tiempo, es un tema de tiempo. Dios va a cumplir, ya no tengo inseguridades al respecto, pero hay una inquietud pendiente todavía en el caso de Abraham que tiene referencia en relación más bien a la tierra. El hijo, yo creo que sí, Señor, 14 años más viejo, pero yo creo que tú sí puedes. Yo no puedo, pero tú sí puedes, como mucho en la vida cristiana. Se trata de lo que Dios puede más de lo que uno. Sí, tú vas a levantar una descendencia, de ahí te creo. Pero ¿y la tierra, Señor? ¿Cómo tú me confirmas que eso que me has prometido verdaderamente más adelante tú me vas a cumplir? Yo veo 10 naciones paganas, veo a sus moradores y ahora empiezo a temer sobre esta parte de tu promesa. Y creo que la experiencia de Abraham se asemeja mucho a aquella del salmista en el Salmo 119:38, por supuesto a nosotros, donde le dice: Señor, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Señor, yo creo tu palabra, yo veo tu palabra, pero también veo mi realidad y a veces me cuesta hacer la conexión. Veo que el tiempo ha pasado, veo que hay un desafío tremendo, veo que esta promesa tú la puedes cumplir, sí, tú me puedes proveer, sí, tú también me puedes proteger, pero Señor, no sé si me puedes dar un empleo. Señor, no sé si me puedes sanar de esta enfermedad, no sé si puedes restaurar mi matrimonio, no sé si puedes cambiar a mis hijos, creo algunas partes, pero todavía tengo conflicto con otras y necesito, al igual que Abraham, un respaldo. Un respaldo que Dios va a proveer por medio de un pacto. Un pacto en el que Él va a establecer las condiciones y también Él va a adquirir el compromiso de su cumplimiento. Y cuando digo Él, me refiero a Dios, por supuesto. Y este respaldo es lo que nos da la seguridad del día de hoy, comprendiendo, fíjate, que en la época de Abraham no podía respaldar su fe como nosotros podemos hacerlo en este momento. Nosotros tenemos la Escritura, la palabra de Dios consistente, clara, específica, oportuna, que es la verdad para nosotros y podemos respaldar nuestra fe en lo que podemos leer de la Escritura. En el tiempo de Abraham él no tenía eso. Dios se había revelado en visión y él tenía una inquietud acerca de la tierra que Dios va a atender, por supuesto, va a resolver y va a enseñarnos por medio de la narrativa, fíjate, los principios contenidos en este texto, en qué podemos respaldar nuestra seguridad. Y por supuesto, como ya te lo acabo de decir, todo va a proceder de su palabra y es precisamente lo que Dios le da a Abraham. Y lo primero que hace es: Abraham, debes respaldarte en la finalidad de Dios. ¿Cuál es el fin de Dios? ¿Cuál es la finalidad de Dios? De que tú estés pasando por este tiempo, que haya demorado tanto tiempo y que te haya hecho una promesa que verdaderamente Él va a cumplir. Mira en el verso 7 dice: y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Y aquí una pequeña pausa. Yo soy un Dios que persigo una finalidad. Y la finalidad no es hacerte sufrir. La finalidad no es dejarte a medias. La finalidad no es ponértela difícil. La finalidad no es hacerte la vida de cuadritos o una situación muy complicada. Yo tengo una finalidad y es tratar con tus inseguridades y cumplir un plan que vamos a ver más adelante. El Señor lo va a ampliar. Pero mira, la finalidad de Dios es hacernos pasar de estar ansiosos por todo o en relación al futuro. Pero realmente lo que Él va a hacer es hacernos pasar de esa ansiedad a estar ocupados en lo presente. Y le pide una ocupación en el verso 8. Dice: y él respondió: Señor, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Señor, ¿cómo yo voy a respaldar? ¿Cuál va a ser mi respaldo? ¿Cuál va a ser mi documento? ¿Cuándo vamos a ir a notaría a hacer el trámite, verdad? Para yo venir y decirle a mi descendencia: esta tierra es de ustedes. ¿Cuál va a ser el respaldo? Y Dios responde de una manera muy, muy particular. Dice verso 9, y le dijo: tráeme una becerra de 3 años, y una cabra de 3 años, y un carnero de 3 años, una tórtola también, y un palomino. Y uno piensa,
¿Qué clase de respuesta es esta? Como si Dios no estuviera respondiendo a la pregunta específica de Abraham. Pero vas a ver que sí. Y lo está haciendo de una manera muy específica y muy categórica. Pero básicamente lo que está haciendo el Señor por medio de su palabra es haciendo pasar a un Abraham o a un, yo no sé, a un Alex o a ti, ¿verdad? Que estamos pensando en el futuro y estamos en el temor de la noche, de aquel día más bien, en este momento, en el día en el que tenemos algunos pendientes, que cuando lo racionalizamos vemos muy poco probable su cumplimiento. Y realmente, fíjate, lo que hace Dios es, Abraham, lo que tienes que hacer es ocuparte en aquello que te voy a pedir. Ocupa tu día en lo que yo te acabo de pedir. Y sabes que esto que acabamos de leer acerca del becerro de 3 años, el carnero, el palomino y la tórtola, es el sacrificio, fíjate, que Dios pidió a Abraham como el sacrificio que Dios le pide al creyente el día de hoy. Mira, en lugar de estar preocupado acerca de tu futuro, ocúpate en lo que yo te estoy pidiendo en mi palabra, que tiene que ver con el sacrificio. Y en este caso, te lo digo rápidamente y te lo muestro ahí en pantalla. El sacrificio que Abraham preparó, fíjate, era de edad de 3 años, que simboliza la plenitud de la vida. La becerra, si tú lees Levítico capítulo 4, verso 3, no tenemos el tiempo para desarrollar ampliamente todo esto, pero sí te digo que ese sacrificio tenía que ver con el arrepentimiento de un pueblo que estaba consciente de que había pecado y que llegaba delante de Dios y debía haber derramamiento de sangre de una víctima inocente para que fueran perdonados los pecados, pero debería haber arrepentimiento. En el caso del carnero, lo que se enfatiza en este sacrificio, según Levítico 16, versos del 5 al 10, es la confesión de pecado. Por supuesto, al acercarnos al Señor y a ofrecerle sacrificio a Él, ofrecerle algo al Señor, debe haber una conciencia de pecado, un arrepentimiento por ese pecado, una confesión de ese pecado. Y en este caso, la tórtola y el palomino simboliza pureza y humildad, ya que según Levítico 5, verso 7, se refiere a aquellos que no tenían la capacidad o la economía, las finanzas para poder comprar una becerra o un carnero en la plenitud de su vida, sano, sin defecto, y poder presentárselo al Señor. La tórtola era barata, el palomino también lo era, aunque era un poquito menos barato que la tórtola. Pero habla mucho de la humildad de aquel que presenta ese sacrificio. Y todo esto, fíjate, todo esto se relaciona con el sacerdocio del creyente. ¿Y qué es esto? Entiéndelo de esta manera sencilla. Es que en lugar de estar preocupados y ansiosos acerca del futuro, lo que el Señor nos hace es pasar de esa preocupación y esa ansiedad a una vida ocupados en el servicio y el sacrificio a Él. Sabes que a menudo el problema con nuestra mente es cuando cae en el ocio. Queda nuestra mente y nuestro corazón en un limbo donde vienen como aquellas aves, ¿verdad? Que de rapiña más adelante, aunque es otra cosa realmente, pero vienen como aves y vienen muchos pensamientos que nos llenan de ansiedad, de cosas que no han sucedido, no están sucediendo muy probablemente, ni siquiera van a suceder, y nos llena de preocupación. Y cuando es así, lo que hace el Señor por medio de su palabra es decirte, mira, en lugar de estar preocupado por todo, mejor ocúpate en aquello que yo te he pedido. Y es algo muy consistente y muy recurrente. La actividad de Abraham corresponde al trabajo arduo del creyente como sacerdote espiritual. Dice Primera de Pedro capítulo 2, verso 5. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por supuesto, son aceptables porque son de acuerdo a los términos de Dios. Es hacer exactamente lo que Dios nos está pidiendo. Y podemos ofrecer diferente tipo de sacrificio. En algunos casos es acerca de nuestras finanzas, en otros casos es la oración que hacemos a Él, el servicio que le prestamos a otros, cuando compartimos de Cristo ahí en el lugar de nuestro trabajo, cuando nos ocupamos de nuestro hogar, cuando nos ocupamos en la educación de nuestros hijos, cuando atendemos cada día ese negocio, esas responsabilidades en el trabajo, cuando realmente tomamos todos los principios bíblicos o los principios bíblicos conocidos y los aplicamos a nuestra realidad presente y nos ocupamos en eso que Dios nos ha pedido. Sabes que cuando hacemos eso, lo natural o lo normal sería que las preocupaciones van quedando atrás. Y vas a ver cómo termina el día de Abraham y cómo se asemeja
cómo podría asemejarse la finalización de nuestros días cuando llegamos a casa, llegamos cansados, etc. Porque Primera de Tesalonicenses también, capítulo 4, verso 11, dice: y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera en que os hemos mandado. Y fíjate que lo que vemos acá es tan tremendo porque Abraham está preocupado. Dios está atendiendo su preocupación y su inseguridad y le está dando un respaldo. Y el primer respaldo que le da es: Abraham, trata de la manera de ver cuál es mi finalidad. Mira, yo no te saqué en vano de Ur. Yo te saqué para darte la tierra, eso es lo primero, soy un Dios de propósito. Y lo que te pido es que te ocupes en aquello que te he pedido. De esa manera, esas preocupaciones van a quedar atrás. Y luego lo que plantea es un día, mira, una labor ardua de parte de Abraham, que dice el verso 10. Dice: y tomó Abraham, él, todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y mira lo que pasó, es bastante obvio lo que pasó en verso 11. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. ¿Y qué hacía Abraham? Dice: y Abraham las ahuyentaba. ¿Te puedes imaginar todo un día partiendo lo que Dios había pedido? Confirmando las cualidades que Dios había pedido. Y entonces parte de los animales, pone uno de un lado, una parte del animal de un lado, otra parte del animal del otro lado, los que se podían partir, la tórtola y palomino. Listo. Y luego de esto, estaban ahí animales muertos. ¿Y qué es lo que pasaba con las aves de rapiña? Por supuesto, cuando veían todo eso, descendían a tratar de comer de esa carne. Y entonces Abraham, lo que pasó haciendo todo el día, y uno pensaría: uy, qué labor, ¿verdad?, más tremenda, es tratando de evitar, esforzándose, tratando de evitar que las aves estropearan aquello que él le había ofrecido al Señor, que él había preparado para el Señor. Todo aquel día de fiel servicio al Señor, haciendo lo que él le había pedido, podía ser estropeado, podía ser intervenido negativamente por aquellas aves. Lo interesante es que si tú buscas en capítulo 8 de Lucas, el versos 5 y 12, las aves representan el enemigo. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador, que unas caen junto al camino? Y dice que las aves son el maligno, son el enemigo que vienen y roban esa semilla para que no lleve fruto. ¿Sabes que las aves consistentemente representan eso? ¿Cómo aquellas aves de rapiña representan al enemigo tratando de estropear toda tu fidelidad y todo tu esfuerzo, de toda tu labor, de todo un día ocupado en aquello que Dios te ha pedido? Y en vez de estar ansioso por todo, te estás ocupando en todo lo que el Señor te ha pedido. Y estás velando, te estás esforzando porque no se echa a perder. Una labor ardua, una labor ardua. Y entonces lo que sucede a continuación, por supuesto, es que una labor ardua, en lo que se traduce, es en un desgaste alto. Dice el verso 12, dice: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Parece ser que fue una noche donde la luna no dio luz, la oscuridad fue profunda, y ahora tienes que pensar y ponerte en las sandalias de Abraham en aquel día. Un día muy trabajoso. No pienses que cortó el becerro como cortar un dibujo en un papel. Entonces, es que lo cortó, o sea, fue una cosa tremenda lo que hizo después. Es un animal medianamente pesado, y entonces había que ponerlo en el calor del día, el sol del día, había mucho esfuerzo, luego ahuyentando las aves constantemente hasta que cayó la noche. Está agotado, le sobrecogió el sueño, pero también el temor de una grande oscuridad. Ahora, sí, por factores muy de aquel día, probablemente no había luna, no había el reflejo, por supuesto, de la luna, aquella noche, profundo. Y los animales, si lo piensas, los animales que podían olfatear, los animales vivos que podían olfatear a aquellos animales muertos que representaban un peligro para él. Y él se llena de temor otra vez. Y tiene una noche de un desgaste físico
emocional, porque ya hizo lo que Dios le pidió, mas no veía a Dios actuar todavía. Estaba a la espera de que Dios obrara. Y hasta espiritual, fíjate, emocional y espiritual. ¿No te parece que no te identificas, mejor dicho, no te identificas con la forma en que termina tu día? Cansado, haciendo lo que Dios te ha pedido, siendo prudente, pero tu compañero no es prudente y entonces se meten chismes, fueron injustos en la junta que tuviste y entonces te acusaron de cosas que tú no has hecho, o llegaste a casa y entonces hubo un pleito ahí con tu pareja, o los hijos sientes que no están siendo, que no corresponden a tu sacrificio, o la vida, o el trancón, y llegas cansado física, emocional y espiritualmente, y le has pedido al Señor otro trabajo, o estás pidiendo al Señor, yo no sé, ¿verdad?, solventar una situación financiera que vienes arrastrando por mucho tiempo, y tu día termina como el de Abraham, en una profunda oscuridad y lleno de temor, Un hombre de fe, un hombre que ya le creyó a Dios, pero que todavía hay otras cosas a las que todavía temes. Y fíjate que pensando en esto, yo creería que es aceptable que acabemos nuestros días agotados por ocuparnos en lo que Dios ha pedido. Pero no es aceptable que terminemos inseguros de lo que Dios ha prometido. Y ahí es un desafío muy grande para Abraham y para nosotros, de que entendamos que la finalidad de Dios es que nos ocupemos, mientras Él obra, no estemos en una espera inactiva, sino una espera activa en sus promesas, y que terminemos, si bien terminemos el día agotados, física, emocional y espiritualmente, pero no con el temor de una grande oscuridad. Y por eso le ofrece un segundo respaldo. Lo primero que le dice el Señor a Abraham es: hey, observa mi finalidad. No te saqué para hacerte sufrir, pero el sufrimiento es parte de la vida y es algo que va a ampliar a continuación. Yo te ofrezco, le diría a Abraham, un segundo respaldo, y es mi fidelidad, la fidelidad de Dios. Mira lo que dice el verso 13. Dice, entonces, ya estamos en la noche. Si sigue la narrativa, ya estamos de noche acá. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Lo que acabamos de leer, probablemente si lo leíste la primera ocasión o lo habías leído antes, uno lo lee y, sí, 400 años, serán esclavos, sí. Es que Israel, hermano, fueron 400 años de esclavitud. Pero cuando te pones a pensar que está hablando de su hijo, los hijos de su hijo, y los hijos de su hijo, sus nietos, sus tataranietos, y lo que va a pasar los siguientes 400 años, un poco más, 430 años aproximadamente, o más bien. Cuando hago todo el recuento se van agregando años, por supuesto. Pero lo que va a pasar en el futuro es abrumador, podría ser abrumador. Pero Dios, antes que afligirnos, lo que va a hacer con Abraham y lo que quiere hacer con nosotros por medio de su palabra, es mostrarnos su fidelidad. En lugar de estar viendo, cielos, qué horror, la vida es un desastre, mucho sufrimiento, mucha dificultad. Mira, está diciendo que nuestra seguridad se base en la comprensión de su plan. Y revela el contenido de su plan. Y revela todos los elementos. En primer lugar, no solo con la nación de Israel, es algo que es consistente en toda la Escritura. Y es, mira, vamos a sufrir aflicción. Vamos a sufrir aflicción. Y va a ser momentáneo, y uno pensaría, 400 años no es momentáneo, hermano. Por supuesto. Pero no es eterno. No es eterno. Y van a ser afligidos. Mira, van a pasar por dificultades. ¿Sabes qué? Un problema con algunos creyentes es que ignoran, incluso voluntariamente, de que la Biblia te habla de que vamos a tener aflicción. Jesús lo dijo claramente. En el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. A veces queremos vivir como si queremos estar en el cielo ya.
Y esto no es el cielo, esta es la realidad y Dios permite la aflicción porque más adelante lo que dice es, mira, la van a pasar mal, mira, los van a tratar mal, tus hijos van a tener jefes difíciles, mira, tu descendencia va a estar en una sociedad corrompida, mira, la moralidad está decayendo y uno pensaría, uy, no, qué panorama más negativo, pero es una cuota de realidad, una dosis de realidad que es necesario que tengamos claro. Y que veamos cómo Dios en medio de todo tiene el control. Porque lo que les dice, mira, van a ser afligidos, pero van a ser ayudados. Vamos a ser ayudados. Si te preocupa el futuro de tus hijos y los hijos de tus hijos, van a sufrir como tú has sufrido. Quizás se van a enfermar. Quizás van a tener un buen trabajo y quizás van a perder ese trabajo. Quizás van a tener unas complicaciones en su relación de matrimonio, pero tranquilo porque van a ser ayudados. O sea, yo voy a intervenir, dice Dios. Sí, la nación lo va a tratar mal, pero hasta cierto punto, hasta donde yo permita. Porque voy a intervenir, voy a juzgar a esa nación. Van a ser ayudados. Y luego van a ser afortunados. Porque tenerme a mí es lo que hace toda la diferencia, dice el Señor. Van a salir de aquella nación. No van a ser esclavos toda la vida. Van a salir y van a salir con riqueza, van a salir prósperos, prosperados, mejorados. Mira, su condición va a mejorar. Su condición puede mejorar. ¿Y tú estás preocupado de todo eso? Abraham, debes entender que yo estoy en control. Yo estoy en control. No te preocupes. Y acto seguido no solamente habla del contenido de su plan, que pone un escenario muy claro para cada uno de nosotros, sino que también le habla de la continuidad de su plan, porque cometemos el error de creer que este mundo depende de nosotros. Y por supuesto yo entendería algunas situaciones donde tú eres el proveedor del hogar, obviamente tú llevas el sustento a la casa y es entendible. Es entendible cuando la madre soltera está pensando qué va a pasar si yo llego a faltarle a mis hijos. Entonces se llena de muchos temores y de mucha inseguridad. Pero ¿qué va a pasar? La abuela que ayuda a esta madre soltera con relación a sus hijos piensa qué va a pasar cuando yo no esté. Muchos de los temores tienen que ver con qué va a pasar si yo no estoy. Y yo creo que muchos lo compartimos, especialmente aquellos que tenemos hijos. Pero los jóvenes pueden pensar, ¿pero qué va a pasar si mi papá ya no está o si mi mamá ya no está? Pero ¿y entonces qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Sabes que lo que va a decir a continuación el Señor tiene que ver con Abraham, te voy a mostrar algo más de mi plan. Voy a permitir aflicción, tranquilo, porque también voy a ayudar. Y luego de que yo les ayude, los voy a mejorar. Van a ser afortunados, van a ser afortunados. Yo estoy ahí, tranquilo, aún después de que tú mueras. Porque le dice a continuación, en el verso 15, y tú vendrás a tus padres en paz. Esta expresión es una referencia a morir. Tú vas a morir, le dice, en paz. Y serás sepultado en buena vejez. Es la finalización de tus días, no va a ser mala. Mira, está diciendo esto, mira. Abraham, así como vas, estás caminando conmigo, estás creyéndome, estoy conociendo tus temores y estoy dándote los respaldos que necesitas para que puedas estar seguro de que yo te voy a cumplir en relación a la tierra, que eso es lo que en este momento te está afligiendo. Y probablemente en la noche a ti te esté afligiendo, ya no te aflija tu matrimonio, está bien, está estable, pero te aflige ese emprendimiento que has iniciado. ¿Y qué va a pasar cuando tengas 60 años y cuando tengas 65 años? Pero ¿y si la pensión? ¿Pero y si la salud decae? Y Dios dice, mira, yo estoy en control, yo estoy en control. Y en el caso de Abraham, fíjate que es curioso, porque así como vas de la mano conmigo, escuchando mi voz, levantando un altar, creyéndome, creciendo, madurando, vas a terminar bien, que es algo importante en la vida. Yo siempre pienso que lo más importante es terminar bien. Si tú iniciaste mal, yo no sé, una relación, un negocio, algo, hay que corregirlo. Pero no es el fin de todo, o sea, no es un desastre, siempre y cuando lo corriges y terminas bien. Lo terrible es cuando comienza bien y termina mal. Dios le está diciendo, Abraham, así como vas a terminar bien. Mira, esto me hace pensar en que así como vas, va a determinar cómo vas a terminar. Y algunos dirían, no, así como comes, yo veo que tu salud está en riesgo. O diríamos, así como comes, no, yo creo que tendrías salud.
a menos que venga una enfermedad que Dios permita, pero vamos a tener las fuerzas suficientes para sobrellevar esa enfermedad emocional, espiritual y físicamente. Pero el Señor le dice, mira, la vida se acaba. Tranquilo, yo estoy en control. Qué bueno, mira, qué importante es acabar con paz. Hace una referencia a que nosotros tenemos una gran probabilidad y una gran oportunidad de terminar bien. Por la fidelidad de Dios. O sea, yo voy a ser fiel. Porque, mira qué tremendo, verso 15, y será sepultado en buena vejez. Tu vejez no va a ser del todo mala. Va a ser difícil, pero buena vejez. Vas a alcanzar cierta cantidad de años, así como vas, con la prudencia que vas, caminando conmigo, etc. Verso 16 dice, en la cuarta generación volverán acá. Está hablando de 400 años después. Y uno piensa, wow, o sea, Dios va a seguir obrando aun cuando yo no esté. Claro. Dice, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Está diciendo, no, este no es el momento, Abraham. Mira, yo no voy a juzgar a estas naciones todavía porque hay una cuota de mi paciencia en la que la maldad del amorreo, de los que habitan en este momento, no es el momento del juicio, pero después de que pase todo lo que te estoy diciendo que va a pasar, va a llegar al colmo, que el colmo es la medida, según la expresión hebrea utilizada y la palabra utilizada es, va a llegar un punto en que Dios va a decir, es el momento. Y voy a ejecutar juicio por medio de la nación de Israel, de este hijo, de esta nación, que está volviendo a la tierra que te estoy diciendo que le voy a dar. Porque, ¿sabes qué, Abraham? Después de que mueras, mi plan continúa. Mira, después de que tú no estés, yo sigo obrando. Yo no muero. El plan es más grande que tú. Tú eres una pieza muy especial y muy amada de este plan. Pero no termina cuando termina la vida. Mira, esto nos debería dar una tranquilidad acerca del futuro de decir, bueno, voy a hacer lo que toca, me voy a ocupar en lo que Dios me pide, voy a ser diligente en mis finanzas, voy a ahorrar una parte, voy a preparar mi vejez, voy a comer saludable, voy a ejercitarme adecuadamente, voy a tener una vida balanceada, voy a servir al Señor, voy a creerle a Él, voy a vencer mis temores. Yo no voy a terminar mi día, ¿verdad?, solamente con temores y cansancio, sino que voy a ir creciendo, voy a ir confiando más en el Señor. Esto me hace pensar en Hebreos 11:13, cuando pienso en el final de la vida de Abraham, que dice, conforme a la fe murieron todos estos. Qué tremendo, dice, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, o sea, mirándolo por fe, de lejos en el tiempo, ¿verdad? Y creyéndolo, y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por supuesto, la promesa que sí pudieron comprobar era el Hijo. No vieron la descendencia numerosa, no la vieron, pero sí el Hijo, más adelante, 11 años después de este momento. Pero luego la descendencia se cumplió y la tierra está por cumplirse. Eso todavía vamos a ver que todavía hace falta. Pero mira, Dios en su fidelidad nos dice, la vida no siempre será fácil, pero la ayuda de Dios siempre será fiel. ¿Te da esto paz? ¿Te da tranquilidad? ¿Te da respaldo? ¿Acaso la fidelidad de Dios no es suficiente respaldo para creer que Dios permite la aflicción, pero ayuda? Y los que son ayudados son luego afortunados. Qué tremendo lo que Dios está diciéndole a Abraham y está confirmándonos a nosotros también. Pero en última instancia, fíjate, el respaldo que Dios le hace a Abraham tiene que ver con, mira, no mire solamente mi fidelidad, mira también mi facultad. Es esta seguridad que va a estar basada o que descansará en la capacidad de Dios para cumplirnos. Mira el verso 17. Dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los eneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y uno
observa lo que está sucediendo ahí y es, al principio uno no lo entiende, pero por supuesto la Biblia se explica con la Biblia y estamos a punto de entender qué es lo que está pasando acá. Es que lo que Dios pidió que hiciera aquel día, esa obra sacerdotal, no estoy diciendo que fuera sacerdote, pero un oficio sacerdotal, ofrecer un sacrificio en aquel momento de parte de Abraham, es lo que el creyente puede hacer, servir al Señor, ocuparse en lo que Él nos ha pedido. Pero aquella división de los animales en sacrificio, que representa el esfuerzo del creyente ocupado en lo que Dios le ha pedido, consistía, fíjate, en que se hacía un pacto usando ese sacrificio por medio del cual las partes se comprometían. Pero ¿quién se comprometía? ¿Qué hacía el que se comprometía? Pasaba en medio de esos animales. Por ejemplo, Jeremías, capítulo 34, verso 18, nos lo aclara, que dice, y entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto, que no han llevado a efecto las palabras del pacto que celebraron en mi presencia. ¿Y cómo lo hicieron? ¿Cómo se celebró eso? Dice, dividiendo en dos partes el becerro. ¿Y cómo? Pasando por medio de ellos, por medio de ellas. Entonces Abraham tenía que cumplir porque Abraham pasó en medio. Lo que nuestro texto no dice es que Abraham pasó en medio. ¿Quién pasó en medio? ¿Sabes que la columna de fuego es una referencia? ¿Te acuerdas cómo guiaba Dios al pueblo de Israel allá más adelante en el Éxodo? Lo hacía en columna de nube por el día. ¿Y cómo lo hacía de noche? Columna de fuego, la antorcha de fuego que está observando Abraham es la mismísima presencia de Dios. ¿Sabes que esto es lo tremendo? Dios dice, te voy a dar un respaldo. Y el respaldo va a hacer que este pacto, vamos a ir a notaría, diríamos nosotros. Vamos a ir a notaría y vamos a firmar. Y en todas las cláusulas, por lo general, si tú vas a celebrar un contrato es porque ambas partes se comprometen. Pero tranquilo, Abraham, yo voy a firmar y el que se va a comprometer soy yo. Y sabes que según el registro histórico también acerca de este tipo de sacrificios, es que ante el incumplimiento de aquel que pasaba en medio de los animales, debía como consecuencia sufrir la suerte de aquellos animales, es decir, ser sacrificados. ¡Qué cosa más tremenda! Porque esto nos hace pensar en la figura de Cristo, la víctima inocente, ofrecida no a los 3 años, pero sí a la plenitud de la vida, como aprendimos, donde teniendo 33 años aproximadamente, Él entregó su vida, se derramó su sangre y Él se comprometió a darnos vida eterna. Y nuestra parte, fíjate, Él se comprometió a cumplirnos. Y lo que está diciendo es, yo te voy a cumplir, no dudes. Si yo te he dicho que te voy a proveer, te voy a proveer. Si yo te he dicho que te voy a proteger, te voy a proteger. Si yo he dicho que puedo sacar adelante tu matrimonio, yo puedo hacerlo. Si yo te digo que puedo obrar en el corazón de tus hijos, es porque yo puedo. Si yo te digo que puedo usarte ahí en ese ambiente laboral en el que estás, es porque puedo hacerlo. Yo puedo consolarte, yo puedo guiarte, yo puedo aconsejarte, yo puedo. Lo he prometido y si lo he prometido, puedes tener por cierto que voy a cumplir. Mira, estar en el Señor y caminando con Él, obteniendo este respaldo tan sólido, que la garantía del cumplimiento de sus promesas no descansa en tu capacidad y la mía de cumplirle a Dios o de hacerle promesas a Dios y cumplirle. No descansa en la capacidad de Dios para cumplirnos. Qué impresionante, qué tremendo. Por eso en Hebreos 11:11 dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Llegó a un punto donde dice, Señor, me has dado el respaldo suficiente. Cuando yo veo esa columna o esa antorcha de fuego pasar en aquella noche profunda de mis temores más grandes, cuando veo que tú te comprometiste en la cruz, cuando tú me has prometido vida eterna y me has hecho otra serie de promesas que yo debo confiar, yo puedo estar tranquilo que incluso cuando yo no esté, tú cuidarás de los míos. Tú vas a continuar con tu plan. Vas a permitir aflicción, pero también vas a brindar la ayuda.
y vamos a ser prosperados. ¡Qué cosa más tremenda! También en Hebreos 11:12 dice, por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Y uno piensa, wow, Dios cumplió la parte del Hijo, cumplió la parte de la descendencia. Hay una nación de Israel y quedaba pendiente la tierra. Ahora, rápidamente, yo te muestro un mapa acá de cuál era la extensión a la tierra a la cual se refiere. Porque si piensas que es lo que Israel posee en este momento, déjame decirte que no es ni la mitad. O sea, lo que te estoy mostrando son las 10 naciones cananeas que son mencionadas en este texto. Y uno piensa, qué difícil sacarlos de ahí. También es un desafío a creer. Es un desafío a creer que Dios realmente puede cumplir también esta parte. Y Dios le dice a Abraham, yo me he comprometido. Hey, ese es el respaldo que te doy, mi fidelidad, mi capacidad de cumplir. Yo puedo. Que es desde el río Éufrates hasta el río Grande, que es el río Nilo. Y uno piensa, qué difícil sería sacar a todos esos. Pero piensa que todavía no ha sido entregada la tierra. Durante el reinado de Salomón fue la parte más extensa en que ocuparon aquella tierra, pero no todo lo que Dios, las indicaciones o las coordenadas que Dios da en este texto. Pero fíjate que cuando uno piensa quiénes son los vecinitos que tiene Israel ahora, ¿verdad? Ahora piensa en sacar a algunos iraquíes, a algunos de Kuwait o de Jordania, algunos de Egipto, Arabia Saudita o de Siria. Y no piensa fácil. Cuando piensas que son vecinos, son bien queridos, son pacíficos, dicen, no, bien razonables. Ah, sí, su Dios es Dios, no, el de nosotros no es. Uno piensa que difícil, pero ¿sabes que Dios va a cumplir esta promesa cuando Jesús venga a establecer su reino? ¡Qué cosa más tremenda! Y ciertamente va a cumplir, por muy difícil que parezca, por muy imposible que parezca. Cuando Él te dice que puede hacer algo en su palabra, conforme a lo que Él verdaderamente te ha dicho, verdaderamente, uno puede creerlo y uno puede estar seguro. Mira, nuestra seguridad está basada en la capacidad de Dios para cumplir lo que nos promete. Qué tremendo, qué conveniente es este respaldo. Ahora, en este pacto también los términos de Dios son claros. Ahora, este es un pacto con Abraham, por favor no te confundas. El pacto bajo el cual estamos nosotros los creyentes es el pacto de la gracia, el que se consiguió en la cruz. Y el autor y consumador es Jesús. El sacrificio fue Él, el que derramó su sangre, Él que se comprometió con nosotros a darnos vida eterna y nos ha hecho preciosas y grandísimas promesas. Pero los términos de Dios son claros dentro del pacto que tenemos los creyentes en Cristo, en aquellos que hemos recibido al Señor. Su parte, la parte de Dios, es cumplir lo prometido y ten por cierto que lo va a hacer. Nuestra parte, es creerle. Y si le crees, ese temor grande en esa noche oscura va a desaparecer cuando veas la presencia de Dios, por supuesto por medio de su palabra, el cumplimiento de sus promesas y la convicción fuerte en tu corazón de que su respaldo nos da seguridad. ¿Y qué respaldo nos da Dios? Es que observemos su finalidad. Nos ha sacado con un propósito. Que podamos reconocer su fidelidad. Él va a cumplir. Estando nosotros en vida, espero yo que sí. O sea, ¿qué quisiera yo, verdad? Ser arrebatado, que el Señor venga por nosotros y comprobar sus promesas. Pero quizás voy a morir. Y eso no significa de que Dios no cumplió. Su plan sigue. Pero también descansa en su facultad. La capacidad que Él tiene para cumplir lo que nos ha prometido.